quisiera yo invitarlos a que veamos algo que Dios nos enseña en la carta a los Romanos. Es una reflexión que podríamos llamar la receta para la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Pues aquí podríamos nosotros llamar a esta consideración, a esta reflexión, la receta para la felicidad. Va a leer desde el párrafo 1, estamos en Romanos capítulo 4, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 8. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y bueno, pues vamos a considerar estos párrafos y lo que Dios quiere enseñarnos aquí, porque acuérdense que pues todo lo que dice Dios en su palabra es de aplicación estrictamente personal, ¿sí? Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podemos escuchar esta reflexión, pero pues acuérdense, es algo que Dios quiere decirnos a cada uno y podríamos repetir, los invito a que repitamos juntos: Dios me quiere hablar a mí. Una vez más. Ok, muy bien, porque siempre es muy bueno que Dios le hable a las personas que están a nuestro alrededor, pero qué mejor cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces de eso se trata en este caso. Dice: porque si Abraham, en el verso 2, Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y es que en este punto, pues ya sabemos que nosotros no podemos ser justificados por ninguna obra. No podemos nosotros pensar que si subimos, bajamos, entramos, salimos con la idea o con el ánimo de agradar a Dios o de llevarle gloria a Dios. Eso no nos va a justificar delante del Señor. ¿Qué es lo único que nos puede justificar delante de Dios? La fe. La fe en Jesucristo es lo único que nos puede justificar delante del Señor. Pero entonces dice, ¿pero qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, otra vez regresando al párrafo 2. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como quien dice, no es así como Dios busca que nosotros le demos gloria.
y si alguien dice hace obras, tiene de qué gloriarse. O sea, es muy bueno hacer obras de caridad. Claro que es muy bueno. Es muy bueno tener atención para gente desprotegida. Ahora que están las cosas tan difíciles en el mundo, ya ven que han salido miles y tal vez millones de refugiados de los países en donde estaba el ejército islámico, y han salido y buscado despavoridos refugio en los diferentes países alrededor, y todo eso es muy bueno. O sea, hay países que simplemente dicen aquí no queremos ese tipo de personas y de plano, pero otros países dicen sí, nosotros los recibimos, vamos a ayudarlos, vamos a darles un trato humano, ¿sí? Y todo eso es muy bueno, pero eso no justifica con Dios. O sea, es una cosa buena que se hace en términos puramente humanos y que vale la pena y que son dignas de reconocimiento a nivel humano. Y por eso aquí muy claro dice, pero no para con Dios, porque Dios se mide con otros estándares. Y dice el párrafo 4, dice, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Y entonces aquí nos podríamos nosotros poner a pensar una situación. Imaginen ustedes que llevo yo a lavar mi coche y lo dejan muy bonito. Y entonces, pues, yo llego y pago el servicio que me hicieron. Y el cuate que lavó el coche me dice, ¿ya vio qué bonito quedó? No, sí, gracias, ¿no? No, pero ¿ya vio qué bonito, qué brillosito? Pues sí, gracias. Y ya vio que el detalle que le puse al morol y que le puse aquí, que le puse allá, pues sí, gracias, pero para eso lo pagué. O sea, no es nada gratis, o sea, yo lo pagué. Entonces, lo mismo sucede en esto, como dice aquí, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, yo le estoy pagando por lavar el coche, tiene que lavar el coche. Yo le estoy pagando por fungir como vendedor de una empresa, pues tiene que vender. Yo lo contrato para esto otro, pues es una deuda, no es una gracia, no es algo que nosotros hagamos por ser muy buenas gentes y tener una gran filantropía, ¿no? Sino que mucho de lo que hacemos es porque nos pagan y punto. Y eso es algo que aquí lo está aclarando el Señor con respecto de lo que sucedió con Abraham. Está bien la pila. Algo pasa ahí perdónenme, algo de interferencia. Pero bueno, estamos aquí hablando esto que dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí entramos en el ambiente de Dios, en el ámbito en donde Dios quiere ser glorificado. Dice aquí, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el único que puede justificar al impío? Dios. Es el único que puede justificar al impío. O sea, nadie puede lograr que Dios lo acepte, que Dios lo vea con buen agrado, si no está de por medio Jesucristo. Hemos cantado en otras ocasiones, el único mediador que tenemos es Jesús. Entonces, nadie a través de sus propias fuerzas y sus propias estrategias puede agradar al Señor. Y dice, pero el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se acuerdan ustedes de cuando llegó Jesús a ver a Lázaro? ¿Se acuerdan? Que había dos hermanas en el asunto. Una hermana estaba preparando los tacos, estaba muy afanada, muy diligente, pudiéramos decir,
preparando lo que había que hacer, y la otra estaba, podríamos llamarle, embelesada a los pies del Señor, escuchando su enseñanza. Y entonces dice la hermana activa, le dice al Señor: Señor, pero pues mi hermana es una fodonga, no me está ayudando, tenemos que hacer y deshacer y subir y bajar, y ve nada más, vela aquí, aplastadota junto a ti. Sí, acuérdense que esa es versión popular. Y entonces Jesús le dice: ¿sabes una cosa? Dice: tú estás, pero sí, hasta la coronilla de quehaceres y de actividades y todo eso, ¿no? Dice: pero tu hermana escogió la mejor parte, y será una parte que no le será quitada. Entonces, en el comparativo del activismo religioso, porque aquí lo que está hablando el Señor en Romanos que estamos leyendo, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, está hablando de algo que sucedió con Abraham, pero que también sucedió con las hermanas de Lázaro. Porque María no estaba haciendo la talacha. María estaba escuchando al Señor, estaba deleitándose en la presencia del Señor. Y entonces eso le fue contado por justicia. Dice: ella prefirió la mejor parte, la parte que no le será quitada, porque en un momento dado todos los afanes y todo lo que hacemos, y la talacha y la ropa y la planchada y el trabajo y las horas de oficina y los traslados en metro y todas esas cosas que nos afanan todos los días, todo eso va a llegar un momento que se nos será quitado. Vemos la gente que de repente muy movida, ¿no? El director de la empresa, señor, ¿puedo hablar con usted? Le doy 2 minutos. Y así, gente que tiene así su vida programada un momento, y voy aquí, voy allá, y subo y bajo y entro y salgo. Y de repente resulta que ya no tiene nada que hacer porque lo corrieron. Y toda esa actividad y todo ese impulso que estaba él demostrando y todo eso, ¿para qué sirve? No sirve para nada. O simplemente le da un infarto a los 40 o a los 50 años y adiós, buenas noches. Y ya, ¿dónde quedó todo eso? Pero ahí lo que está diciendo el Señor, dice que aún el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entonces, bueno, aquí nosotros nos conviene ponernos en la posición de María. Nos conviene. Ciertamente, pues como pequeña comunidad que somos, pues hay cosas que hacer. Pero no venimos por las cosas que hay que hacer. O sea, no venimos para poner sillas, no venimos para poner una pantalla o para poner una lona. No venimos para eso. No venimos para acomodar unas cositas para el rato que tengamos nuestra convivencia. No venimos para eso. Venimos para estar en la presencia del Señor, para disfrutar el tiempo en nuestra adoración, en nuestra alabanza, en la predicación de la palabra, porque queremos estar cerca del Señor, porque queremos recibir todo lo que Dios tenga para darnos. Porque eso nos hace bien, porque eso es parte de nuestra necesidad vital. Necesitamos al Señor, amamos al Señor y por eso lo buscamos. Y a lo mejor llega un momento en el que pues ya estamos aquí en el tiempo de la palabra y eso, y por eso es que ahorita nadie hace nada. Por eso es que ahorita no tenemos activismo de que párate, siéntate, entrale, bájale. O sea, hasta la puerta cerramos. ¿Por qué? Porque hasta el ruido nos puede distraer. Pero ¿qué queremos? Queremos estar delante de nuestro amado, delante del Señor,
para escuchar sus palabras, para recibir todo lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Y entonces dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y yo? ¿En qué papel estaría? ¿Estaría yo tratando de justificarme por las obras? ¿O estaría yo sentado a los pies del Señor escuchándolo? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál es mi actitud todos los días? Y no con esto digo que no trabajemos. Pues claro que hay que hacer cosas, cantidad de cosas. Pero tenemos que tener nuestro corazón bien sintonizado en aquello que Dios quiere darnos. Porque, ¿sabes? El asunto con Dios no es una vez a la semana. El asunto con Dios es todos los días, cada instante. Entonces, ciertamente todos tenemos ocupaciones, unos más ocupaciones que otros, unos su agenda está más llena que la de otros. Todos los días, en la casa, en el trabajo, en la calle, con la gente, muchas cosas que hacer. Pero en todo eso, ¿estamos como Marta o estamos como María? ¿Tenemos esa disposición para escuchar lo que Dios quiere darnos o estamos muy atareados? Señor, ahorita por favor no me hables. ¿No les ha pasado que de repente están con alguien y les suena el celular? Dice, te llamo en 5, ¿verdad? Y que no hay oportunidad de escuchar la conversación, pues no hay tiempo, está uno ocupado, está uno dirigiendo nuestra atención a algo. Pero a veces así también le hacemos al Señor. A veces también así de repente el Señor quiere hablar a nuestra vida y nosotros tenemos tan ocupada nuestra agenda, ya estamos tan metidos en la lista de tareas, que a veces no le damos oportunidad al Señor para que nos hable. Y Dios quiere hablarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, en cualquier momento. Entonces, qué importante es que nosotros seamos de aquellos que aunque no tengamos obras en el sentido religioso, sino creemos en aquel que justifica al impío, nuestra fe sea contada por justicia. Dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, que es del que estamos nosotros hablando. Al principio les decía yo que podíamos ponerle como título al mensaje la clave para la felicidad, ¿no? O digo, eso es un decir, la clave para ser felices. ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Cómo podemos definir bienaventurado? Más que feliz. Algunos dicen 1000 veces feliz. Otros dicen bendecido, equivalente a bienaventurado. Entonces, si bienaventurado es feliz y es bendecido, entonces la clave para ser bendecidos la tenemos aquí en estos párrafos. La clave para ser felices la tenemos aquí, en el verso 6, por ejemplo, que dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La bienaventuranza, la felicidad, la plenitud de aquel hombre a quien Dios, ¿verdad?, atribuye justicia sin obras. ¿Qué podemos hacer para ganar el reconocimiento de Dios? No podemos hacer absolutamente nada. O sea, nosotros somos caso perdido. Por Cristo podemos nosotros ser acreedores al amor y a la misericordia de Dios, pero nosotros solitos delante de Dios somos caso perdido. El otro día estaba yo pensando en que tengo una raqueta que venden luego ahí en los semáforos, una raqueta electrónica para ajusticiar a los mosquitos. No sé si las han visto. ¿Sí? Son raquetas así como de tenis
que tienen una retícula y entre las cuerdas de la raqueta tienen filamentos electrónicos. Y entonces cuando uno acciona la raqueta, pues están cargados de energía y de una batería, y cuando pasa el mosquito, y adiós mosquito. Entonces, eso es, el otro día ya ven que de repente hay mosquitos que son kamikazes, ¿no? Entonces, de repente así estaba yo sentado en la mesa y de repente hace un mosquito, así se me dejó venir así, pero con todo, ¿no? Y yo dije, ay, voy por mi raqueta, y al ratito ya le tocó tragedia. Y bueno, sirve para insectos menores, insectos chiquitos que anden por ahí, sea mosca, sea mosquito, lo que sea, pequeñito, sirve. El asunto es que nosotros, si no tuviéramos la intermediación de Jesucristo y pretendemos entrar a la presencia de Dios, entonces tendríamos nosotros que ser fulminados por la santidad de Dios. Ante su presencia, dice, no entrará nada que sea inmundo. Nada malo. Entonces, nosotros, por nuestra propia prudencia, tendríamos, al tratar de entrar a la presencia de Dios, nos aplicarían el humanotronic. O sea, tratar de entrar a la presencia, y ya, hasta ahí se acabó la persona, ¿no? Porque Dios es santo, y porque Dios no va a darnos entrada si somos gente contaminada, llamémosle así, ¿no? Contaminados. O sea, el mundo nos contamina, en el mundo nos llegamos a ensuciar. Y por eso el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Porque era una situación de que antes pues no había pavimentos, no había otro tipo de pisos y cosas. Entonces, bueno, pues andaban en la tierra, en la calle, en el lodo. Ese era el medio. Aunque trajeran sus sandalias, pues se ensuciaban. Entonces, Jesús, cuando explicó eso, dijo, bueno, pues lo que pasa es que los pies se te ensucian. De alguna manera nos contaminamos en el mundo y a veces pensamos que vamos a poder impresionar a Dios por lo que hacemos. Pero aquí dice la bienaventuranza, la felicidad, la capacidad de ser felices plenamente, dice, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y bueno, pues esa es una manera de lograr, esa es una clave para lograr la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Porque aquí dice que es feliz. ¿Tú quieres ser feliz? Yo creo que todos queremos ser felices, ¿no? Nadie quiere decir, ay, yo lo que me he propuesto en la vida es ser amargado. No, o sea, nadie tiene ese proyecto, ¿verdad? No hay una carrera en la universidad que diga licenciatura en amargura, ¿no? Licenciatura en terror, licenciatura en temor, en descalificación, en frustración. No hay eso. Todos tratamos de encontrar aquello que nos pueda provocar felicidad. Pero bueno, el asunto con Dios es que Dios dice, bueno, yo le llamo bienaventuranza. Y tú dile como quieras, yo les llamo bienaventuranzas. Entonces, en este caso, es a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto es, que somos como María, aquella que dispuso su corazón para escuchar lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo tenía que decirle. Y continuamos con el párrafo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y entonces aquí en este párrafo encontramos otra clave para ser felices. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y bueno, tendríamos que empezar por definir qué son iniquidades, ¿no? Hay quienes no saben ni siquiera, no, pues, ¿qué iniquidad? Bueno, de entrada Dios nos enseña aquí que la iniquidad se tiene que perdonar. La iniquidad es un acto de rebelión, de ignorancia a los principios de Dios.
es hacer aquello que Dios prohíbe que nosotros hagamos. Dios nos da todo un panorama de aquello que podemos nosotros hacer para disfrutar nuestra vida sin meternos en problemas con Él. Pero resulta que el mundo dice, no tengas cuidado, tú haz lo que quieras, no hay problema. Tú llégale, diviértete, desde los chavitos, ¿no? Ya los están enrolando para que sean una cosa así tremenda, ¿no? Entonces, resulta que Dios tiene una serie de estatutos, una serie de estándares de calidad, pudiéramos decir, para que nosotros, los que somos hijos suyos, vivamos en una cultura diferente a la cultura de este mundo. Pero es tan contundente la cultura del mundo que a veces nos asimilamos. Es tanta la presión del mundo que es a veces más fácil jalar parejo con el mundo que resistirlo y jalar parejo con Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que el mundo nos abrume y dicte aquello que nosotros hagamos, entonces caemos en iniquidad, caemos en pecado, caemos en una actitud incorrecta delante del Señor, aunque el mundo a lo mejor hasta me aplaude. Yo me acuerdo cuando trabajaba yo en una empresa, era una empresa que fabricaba cosas de plástico y me acuerdo ver llegar al director comercial, un hombre que tenía un apellido bien feo, llegar así, caminando con 2 botellas de Courvoisier, ¿no? Creo que coñac. Así venía con sus 2 botellas, así. Venía caminando feliz, entrando a la oficina. Y bueno, la gente que se llevaba bien con él, yo estaba a escalafón, unas 3 posiciones del director comercial, y los que se llevaban con él, le empezaron a decir, ay, mira, que qué bien acompañado, que quién sabe qué, que no sé cuánto. Y dice, sí, estas 2 chiquitas me las tomé anoche. O sea, vacías las botellas. Pero el cuate se las había despachado la noche anterior y como que todo mundo lo admiraba y ¡ay! El director, qué hombre, ¿no? Qué persona, la persona del año. Por tomarse 2 botellas de licor, él solito, pues está mal el cuate. Bueno, el mundo lo reconoce, lo aplaude. ¡Ay, sí, tú, qué bueno! Sabes beber, quién sabe qué, quién sabe qué. Oye, Dios nos llama a otro tipo de vida, pero el mundo reconoce ese tipo de cosas y la gente que hace lo que el mundo indica se jacta de lo que hace. Algunos son con botellas, otros son con mujeres, otros son con fraudes. No, pues mira, ya me gané mi primer millón estafando gente o desviando recursos del gobierno, en fin, tanta cosa que sucede, ¿no? Pero entonces todo eso se llama iniquidad. El que nosotros veamos a alguien con resentimiento, con rencor, con ganas de que le caiga un ladrillo en la cabeza, eso es iniquidad. Y entonces aquí lo que Dios dice, que serán felices aquellas personas, del verso 7, cuyas iniquidades son perdonadas. Quiere decir, todo aquello que nosotros hacemos en contra de lo que Dios establece en su palabra es pecado y es inicuo, es obra de iniquidad. Y se necesita perdón de todas esas cosas. Mucha gente comete situaciones de maldad, hace cosas malas, pero pasa el tiempo y piensan que eso ya se olvidó. Y a lo mejor, si lo que hice malo, no sé, pongan el caso de un violador. Resulta que un violador
comete sus delitos, pero después pasa el tiempo, crece, se hace viejo, y a lo mejor pasó hace 30 años que anduvo de violador. Y él siente que pues ya no, nadie se acuerda de nada, no lo agarraron, pues entonces sigue su vida como si nada, ¿no? Pero esa persona no puede ser feliz. La persona que robó los ahorros de otro no puede ser feliz. La persona que anduvo con la mujer del prójimo no puede ser feliz. O sea, todo lo que Dios señala como pecado es un tope, es un impedimento para que la gente pueda ser feliz. Y la única manera de poderlo brincar, ese tope, es arrepintiéndose. Jesucristo empezó su ministerio diciendo: arrepiéntanse. El anuncio de Juan el Bautista, cuando empezó a allanar el camino para Cristo, también fue: arrepiéntanse. ¿Por qué nos necesitamos arrepentir? Porque si no nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, no me voy a arrepentir de lo bueno. Por supuesto. O sea, si hice algo bien, pues ¿por qué me voy a arrepentir? No tengo de qué arrepentirme. Pero si hice algo malo, tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque eso me va a impedir ser feliz. Porque aquí lo que dice el Señor es: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces la pregunta para nuestra vida es: ¿tengo la certeza de que Dios ya me perdonó aquella cosa que hice? ¿Tengo la certeza? ¿O todavía por ahí a lo mejor hay algo medio guardadito que no he confesado delante de Dios, que no he reconocido delante de Dios, y Dios quiere que yo lo exponga para que Él pueda perdonarme? Dios nos quiere bendecir, ¿estamos de acuerdo? Dios nos quiere bendecir, eso es lo que Dios quiere hacer siempre con cada uno de nosotros, pero a veces no puede. ¿Por qué? Porque nuestra propia culpa impide que el Señor nos pueda bendecir. Entonces dice: será feliz aquel cuya iniquidad ha sido perdonada. Pero para que sea perdonada, pues yo me tengo que arrepentir. Es un proceso que no me puedo brincar. Ay, Señor, pues hazte guaje, hazte de la vista gorda. No, Dios no se hace de la vista gorda. Si ofendiste, si pecaste contra alguien, Dios lo sabe y no lo va a dejar de tomar en cuenta. Porque somos nosotros responsables de cada acto de nuestra vida. Cuando nosotros conocimos a Cristo, ya les he platicado algo al respecto, pero cuando conocimos nosotros al Señor, nosotros ya teníamos 2 hijos. Llegamos a Cristo y Dios nos empezó a enseñar las cosas. Nuestros hijos eran chiquitos, pero llegó un momento en el que yo me di cuenta de que necesitaba yo arrepentirme de lo que había yo hecho mal en mi vida. Y lo más grave que haya yo hecho antes de conocer a Cristo fue haber engendrado a mi primer hijo en pecado. Eso fue lo más grave que había yo hecho antes de conocer a Cristo. Ya estábamos casados, mi hijo ya tenía 4 años cuando conocimos a Cristo, el mayor ya tenía 4 años. Pero resulta que cuando conozco a Cristo y me doy cuenta de lo que dice su palabra, entonces echo a andar el asunto. Y yo podía decirme: pues qué padre, ya soy cristiano, padrísimo. Pero Dios necesitaba que yo removiera ese obstáculo de mi vida, porque Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, si yo no hubiera confesado ese pecado delante de Dios, pues entonces ahí hubiera permanecido, aunque ahorita tengo ya 37, 38 años de cristiano, pues ese impedimento seguiría ahí impidiendo que yo pudiera ser feliz. Y entonces, cuando Dios me enseña el asunto, entonces yo digo: híjole, me metí en problemas graves con Dios. Me pasó lo mismo que a Adán.
Adán tenía todo para ser el hombre más feliz sobre la tierra. Dios le dio la mujer más hermosa sobre la tierra. Era la única. Pues eso la hace ser la más hermosa de toda la tierra, ¿no? Y tenía la oportunidad de vivir feliz, rodeado de bendición, en un huerto que le daba el sustento para cada día. Solo tenía que estirar la mano y recibir las bondades de la tierra. Era una situación ideal. En esa situación pudo haber engendrado a sus hijos, pero no. Resulta que desobedeció a Dios y Dios no podía permitir que en esa condición caída de desobediencia, pues hubiera alargado la mano y hubiera tomado del fruto del árbol de la vida. Y entonces Dios dice: ese cuate lo tenemos que echar para afuera, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, como ya se echó a perder, ya se corrompió, entonces lo vamos a tener que echar fuera. Y lo echaron fuera del Edén. Y ya estando afuera, entonces engendró a sus hijos. Ya sin la bendición, sin la plenitud que Dios había planeado. Entonces engendró a sus hijos. Y qué bonita familia, como diría Pompín, la primera de Pompín. Qué bonita familia. En la primera familia, el primer asesinato, el primer fratricidio, ¿no? Qué bonita familia. O sea, uno se pone a pensar, ¿por qué? Eso es una tragedia. ¿Qué les pasó? Bueno, pues simplemente estaban cosechando lo que habían sembrado. Habían sembrado un pecado, pues cosecharon otro pecado. El asunto es que nosotros, cuando nos casamos, no sabíamos, no teníamos, bueno, desde el punto de vista social, sabíamos que habíamos fallado. Sabíamos que no era el tiempo de noviazgo para engendrar hijos. Pero pues nosotros estábamos así, yo estaba así todo nublado y dejé que mis emociones sobrepasaran mi capacidad de razonamiento. Así dicen, ¿no? Que hormona mata neurona. Y bueno, de repente ya teníamos a nuestro hijo, pero gracias a Dios conocimos a Cristo. Pero cuando conocimos a Cristo, entonces su palabra me empezó a redarguir, me empezó a enseñar y me empezó a decir: oye, lo que hiciste estuvo muy mal. O sea, yo pensaba que habiendo pasado la frontera, no la frontera, lo que hay en las fronteras, ¿cómo se llama? La aduana. Habiendo pasado la aduana de mi suegro, ya no iba yo a tener ningún problema por haber engendrado a mi hijo antes de casarme. O sea, la aduana de mi suegro, ¿cuál era? Pues que yo pensé que me iba a matar. O sea, le eché a perder su proyecto de familia. Llegué y así como una pelota de boliche a los bolos, ¡plam! Así, para todos lados, le frustré su proyecto de familia al obligarme o al obligarnos a recibir un bebé cuando no era tiempo. Él quería entregar a Tere con la cabeza en alto, todo orgulloso, su hija mayor. Luego él se lo dijo a Tere, ¿no? Le dijo que le habíamos quitado esa oportunidad de enorgullecerse de nosotros. O sea, fue muy dura la reacción de mi suegro, pero no me mató. Entonces yo pensé, pues ya, o sea, si mi suegro no me mató, pues ya la hice, ya todo puede seguir y pues vamos ahí chambeando, ahí poco a poco, ¿no? Y resulta que llego con el Señor y el Señor me dice: oye, estás muy campante con ese asunto, pero no está resuelto. Ay, Señor, pues ¿cómo que no está resuelto si yo me casé hace tantos años? Pues sí, pero el matrimonio, la boda, no resuelve tu culpa.
Y mucha gente piensa, bueno, ya me casé, ya. Así, los muchachos así están ahora, ¿no? O sea, ya está embarazada la novia, pues se casan. Y piensan, pues ya me casé, ya se arregló el problema. Pues no se ha arreglado hasta que no te arrepientes. Y entonces, pues, tuvimos que reconocerlo. Y bueno, pues lo hicimos juntos, ¿no? Tuvimos oportunidad de pedirle perdón al Señor y le pedimos perdón, Señor, perdónanos, porque teníamos la oportunidad de haber encargado a nuestro primer hijo en un ambiente de santidad, en un ambiente de bendición, y lo engendramos en una condición de carnalidad, si ustedes quieren, inmadurez, lo que sea, ¿no? O sea, se puede tratar de buscar un justificante, pero Dios lo llama pecado. Iniquidad. Entonces, nosotros teníamos que volver al Señor, tendríamos que voltearnos al Señor y reconocer esa maldad. Y entonces cuando mis hijos cuando mi hijo mayor tenía ya unos añitos más de cuando conocimos a Cristo, que fue cuando nos cayó el 20, pues yo tuve que reconocer y decir, Señor, perdóname, porque tú querías que engendrara a mi primer hijo en un ambiente sano, en una situación con tu bendición. Perdóname, Señor. Y ya más adelante, siendo mi hijo un joven, hablé con él y le dije, mano, perdóname porque te engendré en una situación de pérdida, te engendré en una situación de pecado, perdóname. Y entonces sí aplica que puedo ser feliz porque esa iniquidad ya fue perdonada, porque me arrepentí. Y porque Dios al que se arrepiente, lo perdona. Al que no se arrepiente, Dios no lo puede perdonar. Y muchas veces nosotros, cuando conocemos a Cristo, sentimos, ya, hasta cantamos, ¿no? Bueno, ahí lo dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, siempre y cuando nos arrepintamos. Si no pasamos por la puerta del arrepentimiento, entonces estamos haciéndonos tontos en lo eterno, en lo espiritual. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser congruentes con lo que Dios nos está enseñando, porque Dios quiere que seamos felices. Entonces, bienaventurado, feliz, bendecido, aquel cuya transgresión, cuya iniquidad ha sido perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Y por último, el verso 8, que nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es que en el verso 7, lo que yo entiendo dice, cuya iniquidad son perdonadas. Yo entiendo, y así lo comenté, que uno mismo reconoce aquello que hizo mal, se arrepiente y pide perdón, pero el Espíritu de Dios es el único que puede escudriñar hasta lo profundo de cada uno de nosotros. Y entonces dice, bienaventurado el verso 8, tercer aspecto para ser felices. Bienaventurado el varón, y evidentemente la mujer, no solamente el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahí ya no es mi criterio, ya no es lo que yo pueda encontrar en mi vida buscándole y dejándome de hacer guaje. Ahora es el escrutinio de Dios, ahora es el escáner de Dios. Han oído ustedes de las nuevas máquinas, ¿no? Para hacer estudios, la tomografía y todas esas cosas, que es un escáner que te va recorriendo en planos, así para ver dónde está, si acaso hay algún mal, dónde está el mal, y ahí te van revisando todo el cuerpo. Bueno, el Espíritu de Dios escudriña, escanea hasta lo profundo del ser humano. Y entonces aquí dice, ¿quieres ser feliz? Pues entonces que Dios no encuentre ni una sola falta en tu corazón.
Y a lo mejor tú llevas una vida que dices, pero es que en el comparativo del mundo, pues yo soy santo. Pero no es con el mundo con el que los tenemos que comparar, es con Dios mismo, porque nuestra meta es la estatura del varón perfecto en Cristo. Entonces, ¿con quién me voy a comparar? Me tengo que comparar con el Señor. Y entonces Dios escanea mi vida para ver si realmente estoy libre de pecado. ¿Se acuerdan de esa frase? Jesucristo la dijo cuando llegaron aquellos hombres religiosos a querer lapidar a una mujer, sorprendida en adulterio. La ley decía, pues mátalas a pedradas. ¿Por qué? Porque Dios no consiente el pecado. Nosotros nos hacemos guajes, pero Dios no consiente el pecado. Pero gracias a Dios por Cristo, que ahora no se trata de apedrear a las personas. Ahora simplemente es arrepentirse. Pero entonces viene el escáner, viene la búsqueda intensa del Señor, viendo en nuestro corazón. Y entonces, cuando llegaron aquellos a apedrear a la señora, les dice, pues el que esté libre de pecado. El mismo escáner de Dios, el escáner de Dios escudriñando la vida de todos esos hombres, desde el más viejo hasta el más chavo. Dice, pues está bien, apedréala, pero pues el que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios escaneando a aquellos hombres, muchos de ellos con preparación religiosa, muchos de ellos se sabían la ley, conocían lo que Dios le había dado a Moisés. La ley dice, Moisés dice que las apedriemos. O sea, ¿qué ánimo más, cómo se dice? Morboso de la gente. ¿Han visto cómo, pues, en diferentes lugares, pueblos, linchan a los ladrones o a los que suponen que son ladrones? O sea, los linchan. Y a lo mejor no son como hubo un par de investigadores de una empresa que estaban haciendo encuestas en un pueblito y dijeron, ¡esos son secuestradores! Los agarraron y los quemaron. O sea, de eso que uno dice, no es posible vivir en esta barbarie. Bueno, esa es la condición del ser humano. Bárbaros, pero bárbaros de trogloditas, primitivos. O sea, gente sin ningún temor de Dios, sin ningún afecto por la vida, sin ningún respeto por la vida. Bueno, así eran estos que llevaron a apedrear a la señora. O sea, yo nada más, las referencias que tenemos todos son las películas que hemos visto de aquellos que perseguían a las brujas, ¿no? Y que de repente agarraran y ponían una bruja en la hoguera y ahí todos, ¡ay! A ver cómo tronaba el cuerpo de la persona. Gente sádica. Y entonces, pero religiosos, ¿sí? Conocían la ley. Y entonces, por un lado, viven una vida de apariencia religiosa, pero el Señor no se chupa el dedo. El Señor sabe exactamente qué es lo que hay en cada corazón. Y entonces viene el escáner del Espíritu de Dios, dice, órale, el que esté libre de pecado que eche la primera piedra. Y entonces dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes dejaron ahí sus piedritas. ¿Eso de qué habla? Los más viejos, los que primero se dieron cuenta de que tenían cola que les pisaran. Y los más chavitos, así como que esos de que estaban ahí entrándole al relajo de los viejos, y digan, no, pues ¿sabes qué? Pues yo también. A lo mejor el pecado de los chamacos no fuera el mismo que el pecado de los viejos. Pero a lo mejor los chamacos dicen, no, sí, el otro día nos manchamos, le robamos el lunch a fulanito, o le hicimos tal cosa
al amiguito, o no sé, desobedecimos a los papás. Yo no sé en qué estarían pensando los chavitos, pero el Espíritu los redarguyó y soltaron sus piedras. Entonces, lo que dice este párrafo, bienaventurado, dice, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ahí es a donde Dios ejerce la acción. Ahí es a donde Dios ejerce la revisión exhaustiva. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos estas claves para ser felices? Así lo dice el Señor, ¿no? Bienaventurado el varón, bienaventurado el ser humano a quien el Señor no inculpa de pecado. Y bueno, pues solamente a través de Cristo es posible. Si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos tener la certeza de que Dios nos aprueba, porque al vernos a nosotros ve la santidad total de Jesucristo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros en Cristo tenemos ese sustituto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben quién es el único? Cristo. Es el único que no pecó. Todos los demás hemos pecado en alguna medida. Poquito, mucho, tantito, ¿verdad? Y todos tenemos algo que podemos reconocer. Pero el único que no pecó fue Cristo. Y al único que Dios no puede inculpar de pecado fue a Cristo. Y sobre Cristo fue descargada toda la ira de Dios. ¿Por qué? Porque era mucho el pecado. Era mucha la maldad de todos los seres humanos. No dejes aquí tu coche abierto tantito porque te lo llevan. A veces lo estacionas y cuando llegas ya no tiene espejos, ya no tiene estéreos, ya no tiene esto, ya no tiene lo otro. O sea, la gente está nada más, bueno, mucha gente, no todos, mucha gente está nada más para ver qué mal hace. Pero gracias a Dios que nosotros sí podemos ser felices. Bienaventurados en el verso 7, en el verso 6, a quien Dios atribuye justicia sin obras, los que creemos, cuyas iniquidades son perdonadas, aquellos que nos revisamos, nos confesamos delante del Señor y recibimos su perdón. Ese punto no lo dije, pero es muy importante. Una vez que tú te confiesas delante del Señor, necesitas reconocer, necesitas recibir su perdón. A veces dejamos la oración inconclusa. Dicen, Señor, perdóname porque hice, porque esto, que lo otro, que qué sé qué. Y hasta ahí ya nada. Y tenemos nosotros que declarar, gracias Señor, yo recibo tu perdón. Porque a veces por no recibir el perdón se queda abierto el candado. Y esa situación sigue molestando nuestra vida. Tenemos que recibir nuestro perdón. Pero también tenemos nosotros que ser depositarios de Cristo, para que el Señor no nos vea a nosotros en nuestra deficiencia, sino que pueda ver a Jesucristo en su completa y absoluta santidad. ¿Queremos ser felices? En un parrafito, 3 claves para que podamos ser felices. Vamos a orar. Obviamente, si alguien encontró por ahí a la hora de que estábamos platicando, encontró alguna situación que tiene que arreglar con Dios, no se tarden, no te tardes. Como decía el Señor Jesucristo, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ponte a cuentas con tu Dios. Y Dios te va a perdonar, porque Él quiere perdonarte de cualquier cosa que hayamos hecho. Pues Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que tu Espíritu nos enseña en esta tarde.
Gracias por darnos estas claves para poder ser verdaderamente felices, y no felices conforme a los estándares de este mundo, sino felices de acuerdo al criterio que va a prevalecer por toda la eternidad, Señor, y que es el tuyo. Bendito seas siempre, Padre, y muchas gracias por Jesucristo nuestro Señor.